asistentes, vamos a empezar ya. Vamos a empezar primero con el preludio del himno, pero yo quiero presentar antes a la persona que va a ejercer de ponente con motivo del documental que vamos a ver, que es Olga García Domínguez. Es la hija de exiliado y es la que se ha encargado de difundir este documento, que es un documento muy testimonial de lo que supuso la represión franquista en el penal de Burgos. Es una historia muy intensa y describe las atrocidades que no solamente esta persona, que por supuesto, sino también la cantidad de gente que sufrió esta represión franquista y que de alguna manera tratamos de recuperar para el gran conocimiento y para formar parte de la historia de España, que es lo que se merece todo este sacrificio y toda esta generosidad que dieron aquellos hombres que lucharon por un régimen republicano. Va a venir Mirta Núñez, creo que está llegando, pero dado que lo que dura el documental, pues vamos a ir empezando ya. Entonces, si no os importa, vamos a empezar con el himno. Antonio. Sí. ¿Qué hace esta bandera aquí? Esta es la bandera de la Primera República. Ah. No es una bandera constitucional. No, que me recuerda a la que tenemos ahora. No, por eso. Es la de la Primera República. Y si os fijáis en los carteles que hemos distribuido constantemente desde hace tiempos inmemoriales, pues yo lo he respetado porque yo pensé también que era la de constitucional. Y cuando me di cuenta dice, no, que esta es la de la Primera República. Entonces la hemos incorporado. Lo hemos incorporado como consecuencia de que el otro día estuvimos en un acto de reconocimiento a aquella Primera República en la tumba, en este caso, de Nicolás Salmerón, que bueno, pues está al lado de Estanislao Figueras, al lado de Pi Margall, y bueno, pues de alguna manera... 150 años de la proclamación de la Primera República. Eso es. Y entonces, 11 de febrero. Eso es. Y entonces pues la hemos recuperado. Y bueno, pues ya se decidió incorporar las dos y esperemos que dentro de muy poco, más pronto que tarde, tengamos la de verdad, la que sea la de la Tercera República. Pues yo prefiero eso. Bueno, porque me parece muy bien. A votación. Me parece muy bien. Bueno, sin más... Es que no se habrá fijado, pero en los carteles está esa bandera. Sí, ya lo he dicho. Eso de aquí de la tertulia, de todos los lunes. Aumentando la... Sí, aumentando. Claro. Sí, No es fácil, no me he dado cuenta hasta ahora. Pero Sí, está se ve una manchita, pues aumenta. Bueno, pon el himno, Antonio, si haces el favor. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, pues hola. Ahora ya vas a hablar un poquito. Sí, perdona. Voy a comentaros un poco sobre quién ha hecho este documental. Este documental lo hace la nieta de Alberto Sánchez Mascuñán. Ella es mexicana, la familia es mexicana. Alberto es un comunista que lucha en la República y al final tiene que exiliarse. Se exilia, llega a Francia y después acaba en México
donde vive desde el 39 hasta el 44. En el 44 el Partido Comunista hace un llamamiento a todos los comunistas para que vuelvan a España a luchar para acabar con Franco. Y Alberto viene. Alberto se había casado en México, tenía una esposa mexicana y una hijita mexicana. Entonces viene, porque además el partido, lo vais a ver en el documental, parece que las condiciones estaban dadas como para que en España algo cambiase. Viene en el 44, empieza a trabajar ilegal en organización, en Madrid primero, luego en Valencia, le detienen en el 47 y le condenan a muerte. Entonces está 16 años en el penal de Burgos, porque luego le conmutan la pena, y ahí Alberto coincide con mi padre, que también está ahí, también desde el 47, y yo le conozco a Alberto porque yo entro a la cárcel todos los años, como todos los niños, y un año viene su hija, Blanca, que no sabía que su papá estaba en la cárcel, porque la familia había pensado que no era bueno decirle a esta niña mexicana que vivía en otro entorno, otra sociedad, que su padre estaba en la cárcel. Le decían que era un profesor, que no podía volver, que estaba trabajando, y la niña cuando viene, es un shock tremendo, ella tiene 15 años para 16 y no quiere entrar a la cárcel, no quiere comunicarse con él. Es una situación muy dura para ella, posiblemente también, pero también para Alberto, que está ilusionado por primera vez en su vida de ver a su hija de 15 años. Y bueno, pues yo coincido con ella y mi padre me dice, mira, habla con ella porque está un poco asustada. Yo trato de convencerla de que entre a la cárcel el día 16 de julio, que es el día del Carmen, y a los niños nos dejaban entrar a la cárcel, pero ella no quiere. Y bueno, como yo creo que es fundamental, seguramente como todos vosotros, que todas estas historias tan crueles se conozcan, porque ha habido demasiados años en que muchos hemos tenido que estar callados, pero ya no. Entonces yo me he propuesto que la mayor gente posible vea este documental, porque esto es memoria histórica. Y sobre todo en estos momentos, creo yo, que aunque tenemos la ley de la memoria democrática, todavía se hacen monumentos a asesinos como Millán Astray, o el gobierno de Aragón da 7 millones de euros para que se haga un museo de la Guerra Civil, sin diferencia entre los que estaban al lado de la República luchando y los que querían derrocar la República. Entonces yo creo que todo esto es muy inquietante y hay que tratar de despertar a la gente, porque si no recordamos estas cosas, volvemos a caer en lo mismo. Porque ahora mucha gente dice, bueno, pero Vox ya no es lo mismo, es que el PP ya no es lo mismo, y yo creo, por mi experiencia, que sí, que es más de lo mismo y que tenemos que tratar de que se vayan ya de una vez por todas. Así que sin más, vemos el documental y luego si queréis, está Mirta aquí para apoyarme en todas las preguntas que puedan haber y lo hacemos. Muy bien. Hace como 4 años me llega al correo electrónico un crowdfunding pidiendo apoyo económico para un documental y de repente empiezo a mirar el documental y digo, coño, pero si es Alberto, pero si es Blanquita. Y fue tan emocionante, enseguida les escribí, nos pusimos en contacto y yo tenía, afortunadamente tengo muchos documentos de la cárcel, de la prisión de Burgos, porque he estado 14 años yendo y viniendo. Y entonces muchos de esos documentos son los que luego pudieron utilizar también
para el documental los manuscritos, que son cuadernitos que hacen ellos, están escritos a mano por presos, igual que los cuentos de los que habla Blanquita. Ellos los han impreso y es una colección de cuentos preciosa, con dibujos muy bien escritos. Y han conseguido, como ellos son editores, han conseguido mandar unos cuantos y se pueden adquirir aquí en la librería, en algunas librerías. Y sí, es una historia muy bonita, muy bonita. ¿Cómo Son esos cosas... cuentos? ¿Cómo? ¿Cómo los pide uno en una librería? En la librería Sin Tarima. Sí, pero ¿por qué pides? ¿Cuentos de Burgos, de la cárcel? Sí, cuentos de la cárcel. Cuentos de la cárcel. Pero vamos, si no llamamos a Santiago, él tiene varios ejemplares todavía. Sí. Sí, a mí me han dicho de repente, bueno, no hay que quemar el documental, no hay que enseñarlo tanto, porque yo creo que yo por lo menos voy a enseñarlo a todo el mundo que quiera verlo. Porque esto hay que verlo. Porque se saben cosas, pero de repente no se conoce a ciencia cierta todo lo que este país ha pasado. Y estar tantos años bajo esta dictadura ha sido muy duro, negándose uno mismo su condición. Uno, cuando era pequeña, yo no podía decir que mi papá estaba en la cárcel, que era rojo, que yo tenía que ir al colegio y ver a Franco y a José Antonio Primo de Rivera y a Jesucristo el colgado y tragarme todo lo que me decían. Luego ya en mi casa era otra cosa, en mi casa ya se escuchaba la Pirenaica y se hacía el mundo obrero y todas esas cosas, pero fuera era como una vida muy esquizofrénica. Y menos mal que por lo menos tenías tu casa, porque había mucha gente que el terror era tan grande que ni siquiera en las casas se permitía reivindicar nada de eso. Es que afortunadamente mi madre era también una comunista, tan luchadora como mi padre. Y tienes que pasar esto en todas las partes que puedas, porque hubo un gran error fuera, incluso en Francia en esos momentos, se creyó que si se entraba a España, España los iba a apoyar. Y ahí fue la tragedia donde quedaron un par de personajes para mí muy importantes, el Valle de Arán, por ejemplo. Entran creyendo y el Partido Comunista da la orden y se salvó el comandante Robert porque tuvo un accidente yendo, pero si no también él hubiera caído. Pero es lo que dice Alberto, que Había el país tal no miedo, estaba en esa época que con no se esas atrevieron. condiciones como para Un error que no terrible. pudiera hacer algo. Bueno, realmente tenemos que saber tanto, y tanto se ha ocultado. Es que además es un anatema que se ha mantenido hasta la gente joven de hoy. Sí. Que tú dices, pero dicen, el silencio, ¿qué pasa? ¿Por qué hay que estar en silencio? ¿Por qué hay que callar? ¿Por qué no saber de estas cosas? Y esto ha despegado, yo creo, incluso a la juventud de hoy, a saber sobre su propia historia, y que no le importa una mayoría. Le llaman la guerra de nuestros abuelos o una pelea entre Como abuelos. sí, eso además el PP, claro, lo toma como bandera, Por favor. el silencio como bandera, salvo que reivindican lo que les interesa, ¿no? Ellos hacen su memoria histórica, ellos, Y claro, fíjate la historia de tu padre, que se quedó ciego en la cárcel, o No, antes, en la durante guerra. la guerra. Es una historia preciosa para hacer un documental. Bueno, pues nadie más que lo sabe Es la familia. que la familia. Era guerrillero, niño de la noche en Andalucía y con 22 años, en una de las batallas, se quedó ciego. Y le pillaron en el sanatorio en el 38-39, le metieron en la cárcel, condenó a pena de muerte, salió y como estos comunistas son así, volvió otra vez a meterse en líos. Y otra vez yo tenía 4 meses cuando nos detuvieron a mis padres y a mí. Ahí en Valencia, donde
las fotos que enseñaba, porque dio la casualidad que mi padre también se fue a Valencia porque en Madrid le estaba buscando la policía, y Valencia parece que en esa época era así como un reducto de luchadores, que había como más libertad que aquí. Así es que... De todas maneras, es eso. sí. No se sabe apenas del exilio, por ejemplo, no se sabe de la guerrilla, no se sabe del número de fusilados. Por ejemplo, esto que pone de Paterna, que es muy interesante, y desgraciadamente no sé por qué estas cosas no se quedan donde se encuentra Paterna, ¿no? En el país valenciano, y no sale fuera. Y en Paterna le llaman el paredón de España, porque ahí acabaron republicanos de toda España y fueron fusilados. ¿Y esto se sabe? Pues no. Todo es así, ¿no? O sea, cosas que tiene que venir del exterior, el interés a veces, para que se le preste atención. Y es así de alucinante. Es que son miles y miles de personas que fueron asesinadas en este país, y además cómo fueron asesinadas. Luego aquí me parece muy bonito el documental, porque expresa muy claramente varias líneas, ¿no? de lo que fue la represión, ¿no? Por ejemplo, los presos. Los presos, entonces, lo que vendía el régimen es que no es que fueran presos políticos, eran presos, y unían los presos comunes con los presos políticos, como una manera de denigrar al preso. O sea, hoy hay otra mentalidad, evidentemente, pero entonces el preso y el franquismo atenazó esa idea de que un preso era un preso común, un preso un ladrón, un asesino, y entonces de esa manera la actitud de Blanquita era una actitud muy normal, es decir, se ocultaba, y ya no digamos si en vez de preso era presa. ¿Para qué queremos más? Pues imaginaros con qué se la vinculaba. Y el régimen, evidentemente, lo ataba muy corto para que fuera así, para que se uniese presa con prostitución, preso político con preso común. Y eso lo mantiene hasta el final. De todas formas, no solamente en casa de Blanquita en México, sino aquí también, las familias, por ejemplo, en que el marido era un luchador comunista, pero la mujer no, la información que obtenían esos niños eran totalmente distintas. Porque hay casos que se conocen, pero ¿para qué se metió tu padre en estas cosas? Mira cómo vivimos ahora. Y los niños realmente, yo a veces cuando hablo con algunos, y les digo, pero es que era tan bonito cuando entramos a la cárcel, aquella, cómo se preparaban los presos, las fiestas que nos hacían, como, no sé cómo se te ocurre pensar, que era horrible entrar. Claro que era horrible pasar por el control que te hacían las monjas, que te registraban. A ver, ¿dónde te ha metido tu mamá el papelito? A los chicos, los guardias civiles, pues era tremendo ese ruido de los cerrojos, pero una vez que estábamos dentro, era una fiesta, era Reyes, Navidades, las vacaciones, todo junto, porque nos hacían comidas especiales, porque jugaban con nosotros, porque nos llenaban de juguetes. Pero eso algunos niños que no iban de esa forma concienciados no lo vivían así, no lo veían así. Y eso es verdad. Y las mujeres mucho peor, evidentemente. Bueno, también se ve en Blanquita como cuando la madre realmente le dice a la hija, no, es que tu padre es un luchador, pues hombre, cambia totalmente la actitud del niño o de la niña en este caso. Y eso se ha visto mucho en España. Es decir, que cuando en la familia ambos respaldan al padre, a la lucha que se da por parte del padre, pues es una maravilla, ¿no? Es una aplicación. Y bueno, el inicio, a Raymond. El otro día Raymond hizo una declaración que a mí, yo me subía por las paredes. Dice Raymond, dice, no, Albet no es una canción política. ¿Qué no es una canción política? Pero a ceñido.
Pues, quién sabe, si tenemos a Tamame senil, pues este también senil. Pero, mira, a Ute, cuando decía que el alba no había, era una canción que no tenía nada que ver con los fusilamientos, con los... Eso lo dijo, Desgraciadamente. lo dijo, si tú lo dices seguro que fue así. Pero vamos, yo es que lo más reciente, pero ¿cómo dice Raymond eso? O sea, que no es político, Albert. Por favor. Hay dos cosas, hay una cosa, un aspecto ahí que toca el documental que es muy trágico, y yo lo cuento, o sea, me viene a la imagen lo que me contaba mi madre. Mi madre se queda huérfana, es la mayor de 6 hermanos, en Madrid, en el año 39. Mi abuelo acaba en un campo de concentración nazi, y ella es la mayor. Y lo único que recuerda a mi madre de aquella época era el hambre. Y a mí igual. El abandono y el hambre. Y cuando salen esas imágenes con el hambre, que es otro de los aspectos de ese régimen, porque es ominoso la deportación, el exilio y la cárcel, pero y la cantidad de mujeres, niños, que quedan totalmente desamparados y desprotegidos. El puré de San Antonio. Y resulta de que esa historia del hambre me recuerda a mí lo que me decía un deportado, Paco Batiste, que estuvo en Mauthausen, y me decía, digo, ¿y tú, del campo, cuál es la sensación que te representa? ¿Qué es? Dice, el hambre y el olor. El olor era de los crematorios, de lo que salía de los crematorios. Y el hambre. Dice, el hambre no la terminas ni te lo imaginas. Y eso era lo mismo que dice el documental. Es que es ese complejo que hay que decir a las nuevas generaciones, sobre todo, porque lo que ha dicho Mirta es una verdad. Parece ser que nos hemos olvidado de dónde venimos. Hoy decir que tu padre era fontanero y tu madre sus labores, pues es una cosa fuera de lo normal. O sea, pero existen los obreros. ¿eh? No, ya no, si no quieren a llamarse obreros. Si no, Todo es clase media. todo es clase media. Ya está. O sea, hay que la han descubierto de una manera, pues eso, a ver, hay salarios de 600 euros, con habitaciones que valen 300, compartida, pero estamos en clase media. O sea, eso es algo. Bueno, con decir que yo a mis alumnos digo, a ver, la clase de donde se procede, alguien obrero, dice, no. Trabajadores, No, ya tampoco. hay que sustituirlo. Clase media. Todo clase O media. emprendedores. O emprendedores. O coaching, ahora se llaman coaching, la gente por ahí. Perdona, que hemos cortado. Referente a lo de Paterna, Sí. una periodista fotógrafa. Más alto que no se ve. Ponte de pie, ponte de pie si quieres. Lo de Paterna, entonces hay una persona, una periodista en un pueblo de Paterna, que ha hecho varios reportajes y este verano pasado estuvo en Cuba llevando toda la exposición, que es muy buena. Hay un libro que se le ha dejado una carita, luego que te lo deje. Muchas gracias. Está muy bien preparado y ha estado un mes en Cuba con todo eso, llevándolo allí. Muy bien. Estuve allí en Paterna, que es Yo estuve impresionante. también este verano, en noviembre hemos estado. Sí. Y claro, tú dices, pero ¿cómo esto no se sabe? Sí, porque se va al cementerio y luego se hace el recorrido, que era la calle de la sangre donde iban todos donde los mataban en la pared, esa que ha salido ahí, la tengo aquí, luego te la enseño. ¿El paredón? Sí, El paredón de España. Y bueno, es que son tantas cosas, ¿no? La verdad es que sí. Pero bueno, estamos todos de acuerdo que esto hay que seguir hablando, luchando Y porque se difundiéndolo. sepa. Y difundiéndolo. Yo te voy a hacer una propuesta. Gracias por esta preciosa tarde. Sí, aquel sueño de nuestros padres, nuestros abuelos, vilmente asesinado. En fin, era la historia de una muerte anunciada. ¿Qué sucede? Le pregunto a Mirta, oye, ¿qué hubiera pasado si ese ateneísta grandísimo, de paz, piedad y perdón, ¿por qué no se quedó aquí en el Ateneo sin salir para nada? Y siguió con sus poesías. Él que había visto una guerra mundial en Rennes,
que puso, siendo ministro, a Queipo de Llano, de capitán general para proteger Madrid. Queipo de Llano, consuegro de don Niceto. Pero ¿qué futuro tenía aquel sueño? Y claro, ¿qué nos ha pasado? Que aquí han faltado muchos Nuremberg. Habría 20 o 30 Nuremberg que están pendientes de cuentas. ¿Y qué ha pasado con España? Que España ha sido el pasto de hispanistas. Hispanistas por aquí, hispanistas por allí, Raymond Carlos. En los kioscos ahora venden 3 libritos tú lo sabes, Nita. El primer librito es muy elocuente. Se ve al puñetero al teneísta, rodeado de 15 gorras de plato. Al año de aquel sueño, porque aquí, cuando aquellos dicen que terminó, o eras afecto, o eras adicto, que la palabra es adicto, o eras desafecto. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Pues que... Pues hombre, yo creo que lo que sucedió son, hoy en día las cifras son siempre aproximadas. Queipo de Llano era un... Perdona, Gaspar, las cifras era son aproximadas. genéticamente asesino. Y entonces ya había tenemos al año... 130.000. Mita, al año de aquel sueño, un golpe de Estado, con muchos muertos, que no están en las listas de esos muertos. Y en las calles de España, General Sanjurjo, héroes del 10 de agosto. A los 2 años, casas viejas, africanistas, Asturias, una huelga de mineros, se transforma en una revolución de octubre. ¿Pero qué revolución de octubre ni que niño muerto? Casas viejas, Gaspar, a parceros por favor, que se tenemos que volver al tema. los queman vivos y luego los fusilan. Sigue, Mirta, sigue. No, si ya lo vamos a terminar, es por darle un fin. Y a los 3 años... Espera, que es una detrás de otra. Sí, lo sabemos. Lo sabemos. Mirta, cuando quieras. Alicia. Entonces, Sí, Rita. a ver, un segundito. El terror, es verdad, es decir, el terror que había en España era un terror razonable, porque miles y miles fueron asesinados, miles, y no es ficción, es realidad. Y están ahí ahora, estamos todavía con eso, más lo que no se van a encontrar nunca, eso está claro. Y luego, con esas magnitudes encima, pues tenemos legales e irregulares, es decir, los que tienen consejo de guerra, que tiene un lado positivo el consejo de guerra, que si es condenado a muerte, pues queda la constancia del fusilamiento por consejo de guerra. Pero claro, eso ha llegado hasta ahora, bueno, depende. No todos han llegado, otros se han pudrido y han estado en situaciones límite para la documentación, ¿no? Y entonces, bueno, pues este es parte del drama, del drama, que es que todavía hay mucho por investigar, pero vamos, las cifras son en torno a los 130.000, 130.000 personas fusiladas. Y yo, mi pequeña aportación junto a Antonio Rojas es que hicimos un estudio aquí en el cementerio del Este, es decir, en la Almudena, y creo que a mí me habéis visto, yo creo que ya lo he presentado aquí, en un día, el 24 de junio, y me acuerdo porque es mi cumpleaños, pues 102 personas que fueron fusiladas en el cementerio de la Almudena. Imaginaros, te puede entrar en la cabeza 102 personas fusiladas. Es algo increíble, algo terrible. Y en un acto de la Almudena, que pusieron, te acordarás, ponían todas las fotos de sus padres, sus abuelos, con un clavel en la pared y demás,
y estaban las listas, y las listas eran interminables y al final decían y aproximadamente 100 o 200 X, que montamos un cirio diciendo esas X tienen que tener nombre y apellido. Bueno, Pero pues así ese fue el trabajo que hicimos. Se encontraron 2.663 inicialmente fusilados y cuando Carmena está en el poder se volvió a investigar, se puso la placa y ascendió a 2.993, una cosa así. O sea, que eso es a día de hoy. Madrid solamente, Madrid solamente. Imaginaros qué dimensión, en este país lo que cayó fue el fascismo, sobre este país cayó el fascismo más absoluto y más terrible, ¿no? Y esa sensación y esa realidad no llega a los jóvenes hoy, y no llega a la gente hoy porque se ha ocultado. Y las denuncias, la portera, el sereno, El a lo anónimo. mejor, porque sí, El eras anónimo. comunista, pero a lo mejor no se había enfadado contigo. El anónimo. Y decía, es que ese, corren y malos te tiempos. llevaban, y te juzgaban y te metían en la cárcel. Sí. Los kioscos, Con un pocos que chivatazo quedan en el que río de no la tenía a lo Antifaz. mejor tampoco ninguna otra trascendencia política. Era terrible. Eso de las paredes oyen es una realidad. Yo en el año 70, del 70, 72, así, yo ya estaba de profesora en Sevilla y mis padres vivían entonces en la Real Capital. Hicieron una amistad con unos familiares y yo están disgustadísimos porque su hijo estudia medicina ya en el 70, pasado el 70. Y estaba haciendo reuniones en la universidad y en Navidad han dicho, bájese usted, y la Guardia Civil le tiró 2 tiros. Y llamaron a sus padres, que está aquí, y eso lo tuvieron que callar. Dice, no hables más de esto, dice, porque te lo han dicho es privado y tenemos mucho miedo. ¿Sabes? Pues pero ya en el 70... deberían denunciarlo. Sí, bueno, en aquella época, bueno. Ya, pero bueno. Yo conocí a otros... Ahora, para que conste, ahora para que conste. Ya se han muerto. ¿Eh? Esas personas, mis padres han muerto. Bueno, Pero claro, esas- por supuesto, pero hay que denunciarlo para que conste. Y cómo se... Y yo conocí a otro en el 70 más, que era un poco más joven que yo, pero en un bar, hablando, dice, yo estoy expulsado en Italia, dice, pero tenía muchas ganas de venir. Yo no quise ya conectar porque era ya además funcionaria, digo, madre mía, yo tenía un pánico. Pero yo le pude seguir un poco hablando, comencé con él en hablar, pero, o sea, ya en el 70, me digo las fechas. Porque las palabras Y se luego, olvidan, la gente desaparece, y por eso lo que queramos todavía, tenemos que tratar de documentar eso, de que esto pase y siga despertando la inquietud de la gente. Vamos para atrás. Eso es importante. Los pocos kioscos que quedan venden el guerrero del Antifaz, el Capitán Trueno, no sé qué, el Alcázar, ¿cómo era el otro? Roberto Alcázar. O sea, que vamos para atrás. Y corren malos tiempos para No, lo que pasa... el Capitán yo Trueno. quisiera recordar ahora... Ya ni Mortadelo. Ahora, yo vivo en Aluche, que está cerca de Carabanchel, donde estaba la antigua cárcel de Carabanchel. Y conozco gente, es que en el documental sale que llevaban comida, la racionaban allí, la repartían y tal. Y yo conozco gente que ha estado llevando comida, pero no tenían incluso familiares allí metidos. Y la estaban llevando, la llevaban y no sé luego cómo la distribuirían por allí o quién la dejaba. Y entre los que estaban allí en la cárcel estaba pues Martino Camacho, era uno, Simón Sánchez Montero, Víctor Díaz Carviel también, bueno, mucha gente había. Y sé de gente, que los conozco, que sé que iban allí, se tiraban allí en la cola esperando para meter comida y luego
pues la distribuiría por allí o tal, y es por recordarlos un poco a la gente que se ha preocupado. Las comunas dentro de la cárcel funcionaban muy bien. Se iba a la cárcel de Carabanchel a ayudar, y cuando alguien llamaba por teléfono, mi sobrinillo pequeño, Pablo, cogía el teléfono y decía, el doctor tal está, decía, no, está en la cárcel. Mi hermano dice, cállate, no digas eso. ¿Qué quería decir? No, Pequeño. Ya era valiente. Bueno, yo tengo testimonio de gente que vivía en el barrio de Bilbao, que está pegado al cementerio, y tenían el ruido de los tiros de aquellos que caían y se fusilaban. Hasta hace bien poco. La comuna de Carabanchel existía igual que la que había en Burgos, o sea, igual. El que era del País Bajo traía una tortilla, el que era de... en fin, era el mismo sistema. Y hay una asociación de expresos que se llama La Comuna. Sí. Yo, por esas circunstancias, nací en Valencia y no volví a Valencia hasta 40 años después. Entonces yo quería ver dónde estaba la comisaría de Samaniego, donde nos habían detenido y donde mis padres estuvieron y donde yo también estuve de bebé. Entonces vi la calle de Samaniego, la comisaría ya no está, pero hay unas ventanas y había un señor, un relojero, una tienda enfrente, y me vio mirando y dice, ¿está usted mirando? Digo, sí, buscaba la comisaría. No, la comisaría ya no está, pero en esa comisaría tuvo que haber más cosas, porque nosotros cuando éramos pequeños escuchábamos a la gente gritar ahí abajo. Y después, cuando la tiraron, salieron muchos huesos. Uno se le pone... Ligado a esto, el asesinato puro y duro era solo una de las estrategias. La otra era la estrategia de la inanición, de matarlos de hambre, sobre todo hasta el año 43, 44. El golpearles hasta que morían, no todos evidentemente, ¿no? La estrategia de la indignidad, es decir, lograr que el preso, la familia del preso, se dedicase a ocupaciones consideradas deshonestas. Claro, y entonces dice, ¿ves? ¿Qué os decía yo? Que las rojas son esto. Sí, es que si era roja en esa época no tenías muchas opciones para otras profesiones, nada más que para limpieza, para cosas de... porque mi madre, el caudillo nos hizo a todos rojos. Administrativo en el laboratorio farmacéutico que había en la calle Chegaray, y cuando volvió después de la guerra a coger su puesto de trabajo, nunca hubo tanto rojo. Ni hablar, ya se acabó. ¿Tiene el conocimiento de la lucha interna que se dio en el penal de Burgos para evitar que la gente que se declaraba atea, que no quería ir a misa, no quería comulgar, no quería cantar el calzol, la represión interna que había? Absolutamente. Y las protestas y las huelgas de hambres que se hacían y las protestas que hacían los presos, porque no tenían por qué registrarnos a las niñas. Es que era muy cruel, asustaba mucho cuando teníamos que pasar, y esas monjas con esos capeluzones así que tenían, que andaban intimidando. A ver, dame el papelito. Y todos los presos protestaron, ellos no se callaban. Lo que es triste, ante tanta ignominia como las llamadas democracias occidentales consintieron, toleraron, impulsaron y apoyaron a un régimen absolutamente genocida. Porque eso fue realmente lo que pasó. Es decir, este señor no se hubiese sostenido ni un día más si los aliados en un momento determinado o bien entran en España o le obligan de otra manera. Pero como... Claro, pero claro, los ingleses por un lado ya estaban pendientes de que los norteamericanos por el otro. Y entonces pues nosotros, como siempre hemos sido un país
un país desde el punto de vista geopolítico, y hoy acaba, bueno, hoy ya, yo creo que no llegamos ni al grado de Bedel, no sé si hay un grado más bajo de Bedel, porque ese presidente que va al Sáhara y decide entregárselo a, yo qué sé, a un señor que es otro genocida, que es el marroquí, pues es que estamos en un terreno en donde lo triste del caso es que las personas en aquella época no valían nada, pero cuando dicen es que no tenemos que repetir, es que se está repitiendo. Yo estoy de acuerdo que acojan a los ucranios y que les den el visa en 24 horas sin comprobar si el nombre es correcto o no. Cuidado. Y sin embargo, pues 60 señores han muerto en el mar hoy porque no tienen derecho a esa visa. Y yo no le voy a decir a esa visa, pero a una visa de seres humanos, de derechos humanos. Y eso no, porque hay que pagar a gobiernos de democracias y liberales como la turca, con un genocida como el de Marruecos, para que no vengan a España y que no vengan aquí. O sea, cuando la gente lo que viene es a tener una vida digna porque salen de conflictos bélicos, como nos pasó a los españoles exactamente igual. Lo malo es que muchos españoles han olvidado ya eso. Es que ese a es el nosotros problema. nos pasó y que tuvimos que salir. Ese es el problema. Porque ahora ven a todos estos que vienen aquí a quitarnos el trabajo. Igual que hacían en Francia con los españoles. Sí, que hay que leer la prensa con los francesa. españoles. Mirta, hay que leer la prensa francesa de aquella época. Lo que pensaban de los españoles, ¿verdad? Que éramos gente de mal vivir. Pero nos quedamos muchos, ¿eh? Había también otros que apoyaban. Claro, sí. Había también otros, porque es así, porque ha habido grandes manifestaciones en Francia, en París, con Julián Grimau, bueno, se ha movido con mucha gente. Y el Partido Comunista Francés, cuando era un partido comunista, no después, pues realmente ha apoyado mucho a España, y nosotros, familiares de presos, recibíamos paquetes con queso amarillo, por cierto, y leche en polvo, que venían de organizaciones que apoyaban. Es decir, que también ha habido eso, en menor cuantía, evidentemente, porque Franco se llevaba todo. Hombre, claro. Mira, Mirta, a Santiago Carrillo le leyeron la cartilla en el Pentágono, diciéndole que el caudillo era el hombre más seguro del planeta. Ni un pelo. En Peñagrande, lo alto de Madrid, le podían escuchar hasta roncar. ¿Qué dijo aquel caudillo cuando lo de Carrero Blanco? Porque aquí a la gente, cuando le preguntan quién puso a Juan Carlos, la gente dice que lo puso Franco. No. A Juan Carlos lo puso el Pentágono. Como a Gaddafi, como a Saddam Hussein, como a Nasser, En Yalta se hizo una raya. Y Roosevelt, que desgraciadamente se murió, le dijo a Stalin, y a Stalin a Roosevelt: tú te ocupas de tus hijos, y yo me ocupo de los míos. Allá del telón desaparecieron las monarquías, y aquí Churchill iba de invitado, porque iba a llevar una espada de oro, un cuento, en Yalta. Muchas gracias. Estaba enterrando al Botones, al almirante, porque tenía un Botones en el mando. Era ese refrán más bonito de...